Y yo quiero en esta mañana, déjenme ver para no tomarle 2 horas. ¿Ustedes creen que no? Aplaudan y digan que sí, pastor. Pues entonces, paciente con sus 2 horas. Fueron ustedes que lo aprobaron. Este es un día, como decía, que nuestro país honra a los papás en este momento. Y digo a los papás. A los papás. Porque ahora está muy de moda usar el término padres. Bueno, cuando nos referimos a padres nos referimos a papá y a mamá, pero ya otros le están dando otros sentidos. ¿Ustedes me entienden? Ok. Hoy se honran a los papás. Varones, sacerdote, masculino, hombre. Dios en su soberanía estableció la familia conformada por un hombre y una mujer. Y como fruto de esa unión vienen los hijos. Y ellos nos hacen padres. Papá a los hombres y mamá a las mujeres. Eso es así. Soberanía de Dios. Amén. Sin ustedes, hijos, no somos padres. Somos padres porque están ustedes, los hijos. Amén. Y la paternidad es una extensión de la paternidad de Dios. Dios comienza, Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Abba, nuestro papito lindo. Entonces yo quiero que alguien esté al cuidado de ustedes, que alguien muestre mi paternidad a través de ello. Y entonces eligió a los padres, a los papás. Amén. Y lo que me llama la atención, que a cada uno Dios le estableció, le asignó un rol dentro de la familia. Amén. Por eso no funcionan 2 papás ni 2 mamás. La familia funcional que funciona es un papá y una mamá. Y le voy a decir por qué ahora. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, verso 8, el proverbista Salomón dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Me pone el 10, el siguiente versículo, el 9 en ese mismo capítulo. Dice el proverbista que eso es como joya, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Quiero que le presten atención a esto. En el hogar, papá instruye, papá da mandamientos. En el hogar, mamá da dirección. Y es algo que no lo estableció el hombre, que no lo estableció Salomón. Dios en su sabiduría estableció ese orden en la familia. Papá va a dar instrucciones.
Por eso cuando usted ve en la Biblia, cuando se habla de la instrucción de los hijos, no se le descarga a la mamá, sino a los papás. Amén. Amén. Ejemplo, papá dice, tenemos que orar. Hay que orar. Vamos a orar. Mamá dice, vengan ahora, vamos a orar. Lo sienta a la mesa o se ponen como decidan hacerlo y vamos a orar. Entonces la mamá da esa dirección. Mamá, ¿cuándo debo de orar? ¿Cómo debo de orar? Entonces papá da la instrucción. A las 10 de la noche se ora y después de la oración vamos a la cama y se apagan las luces. Una instrucción, una regla. Ahora mamá va y le dice a los niños qué tienen que hacer. No te puedes acostar con la ropa con la que tuviste todo el tiempo jugando. Tienes que ponerte tu pijama, tienes que cepillarte los dientes, ven a cepillarte los dientes, ven. Y eso lo estableció Dios. Y dice que esta instrucción y esta dirección de los padres, de las mamás, la instrucción de los padres y la dirección de la es como un adorno a tu cuello. Amén. Por eso Dios cuando da los mandamientos al pueblo de Israel, le dice: honren a sus padres, a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien sobre la tierra. Los hijos que saben escuchar a papá y a mamá, los hijos que saben escuchar las instrucciones de su padre, que saben, que reciben la dirección de su madre, que aprecian la dirección de su madre, son hijos que van a tener éxito sobre la tierra. Y no van a tener éxito porque cayó en una familia adinerada, en una familia con cierto posicionamiento. Van a tener éxito porque la palabra de Dios, Dios respalda su palabra, y la palabra de Dios dice que le va a ir bien sobre la tierra. ¿Cuántos jóvenes hoy están pagando la consecuencia de haber ignorado la instrucción de su papá y la dirección de mamá? Y hoy están pagándose esas consecuencias. Pero para reforzar esta enseñanza, esta idea que le estoy dando, este principio bíblico, veamos Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Papá instruye, mamá enseña, mamá da dirección. Por eso cuando en un hogar falta papá, hay debilidades. Y aunque tengamos la fuerza, sé que muchas mujeres han tenido que criar sus hijos sin sus padres, y sus hijos lo han orientado de tal manera que hoy son profesionales, son hombres de éxito, pero muchos de esos hijos a veces tienen dificultades en criar a los de ellos, porque no tuvieron ese ejemplo de papá. Faltó esa figura varonil. Muchas veces se dan situaciones en el hogar
porque no hay una claridad en los roles en el hogar. Porque venimos de un hogar que faltó uno de los dos. Y por más que querramos ser papá y mamá, es mucho para nosotros. Es mucho para una mujer ser papá y mamá. Porque para ser papá tiene que salir a la calle. Y mientras está en la calle, ¿dónde están los hijos? Pero es mucho para papá también ser papá y mamá. Por eso Dios en su sabiduría, en su soberana sabiduría, dijo, no, el hogar tiene que estar conformado por un hombre, papá, y por una mujer, mamá. Porque juntos hacen un equipo. Y le van a dar a sus hijos todas las herramientas que sus hijos necesitan para ser exitoso, para tener una vida abundante, ser hombres y mujeres de bien. Es un principio establecido. Y el proverbista era muy enfático en eso, porque en Proverbios 23, 22, Proverbios 23, verso 22, él dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. Esto nos hace pensar dos cosas. Nosotros como papás, ¿dónde están los padres? Díganme un amén, los padres, los papás. Espérense, déjenme decirlo más calmado. Díganme un amén, los papás. ¿Qué adorno le está poniendo en el cuello a tus hijos? ¿Adorno de fantasía? ¿O está poniendo un adorno de piedra preciosa, un adorno de valor? ¿O le está poniendo aquí decimos cuando una cosa es muy de poca importancia, una chuchería? ¿Qué adorno? Dice el proverbista que tu instrucción, tus mandamientos, tu instrucción es como un adorno a su cuello. Y hoy, no los que están aquí, pero sí hay muchos papás que se han hecho de la vista gorda y le han dejado toda la carga a mamá. Pero yo quiero que tú tomes en cuenta que lo que tú instruyes en tu casa, lo que tú pones, es un adorno. Así como esa dirección, esa enseñanza de mamá, son adornos al cuello de tus hijos. Y tú decides hoy qué tú le vas a poner. Si le vas a poner una tapita de refresco con un hilito y ya ese es tu adorno. Los dominicanos saben y los de mi edad saben de lo que estoy hablando. Los que no teníamos oportunidad de comprar una cadena, poníamos una tapita, la achatábamos, entonces le poníamos un hilito y esa era nuestra cadena. Ese era nuestro collar. Esa era nuestra prenda. Amén. Entonces hay muchos papás que parece que han decidido ponerle eso a sus hijos. ¿Dónde están los valores que tú estás enseñando a tus hijos? Me gustó mucho en el drama honestidad, justicia. Si me acuerdo. Honestidad, justicia, paciencia. Respeto, amor. Pero eso, papá, eres tú que tienes que llevarlo a la casa. Mamá se va a juntar contigo como un equipo para que eso se haga en tu casa. Ay, papá, yo no vine
No, mejor no le voy. Ustedes saben, ustedes me están entendiendo, ¿verdad que sí? Ustedes son gente son inteligentes. Entonces, usted tiene que llevar, y lo que tú llevas a tu casa, gracias a Dios que no hay cerveza aquí. Pero cuando tú llevas un vaso de cerveza a tu casa, esas son las instrucciones que tú estás dejando en tu casa. Cuando llega bajo los efectos del alcohol, esas son las instrucciones que estás dejando en casa. Cuando todos tienen que salir huyendo porque llegó papá, eso es lo que las instrucciones que tú estás dando. Ese es el collar que tú le estás poniendo a tus hijos. Ese es el adorno que tú le estás poniendo a tus hijos. ¿Y cuántos hijos frustrados? ¿Cuánta gente que han sido marcada, traumatizada por los adornos que le hemos puesto? Pero felicito a todos aquellos papás que cumplen con Deuteronomio capítulo 6. A partir del verso 5, no tienen que ponérmelo. A partir del verso 5, cuando Dios manda a los papás que guarden la palabra, que la guarden en su corazón y que se la enseñen a sus hijos. A veces yo veo muchos papás, sí, yo quiero que mi hijo vaya a la iglesia, pero ¿quién lo va a llevar? Y me acuerdo una canción de un misionero que está en la presencia del Señor, que él cantaba una canción de una historia de un papá y su hijo Juanito. Mamá siempre se encargaba de llevar a Juanito y a sus hermanos a la iglesia, pero papá siempre se quedaba. Y un día mamá se levantó domingo en la mañana, ven Juanito, ven prepárate, vamos para la iglesia. Y Juanito le dice, no mamá, yo no voy. Venga que usted... Y él dice, ¿por qué tengo que ir si papá no va? Yo no voy a la iglesia si papá no va. ¿Qué mensaje le envías tú a tus hijos cuando le dices, llévalo, llévatelo? Y te quedas en la casa. Cuando tus hijos nunca te ven orando, nunca te ven estudiando la palabra de Dios, ¿qué collar está poniendo? Hoy vivimos una sociedad donde los valores se están desintegrando, se están perdiendo. Y donde lo que es bueno, lo que era bueno, ahora es malo. Y lo que era malo, ahora es bueno. Y cada vez vemos una sociedad más irrespetuosa, no respetan a nadie, rebelde a las autoridades. Ya ni siquiera las autoridades le pagan a las autoridades también. Y vemos una sociedad que se va desviando, que se va perdiendo su esencia. Y ahora decimos que esta juventud de ahora no fuese esa juventud, esos papás de esa juventud fue los valores y principios que sembraron. Te voy a enseñar algo. A la ausencia de valores en el hogar, alguien te impondrá sus valores. Si en mi casa no hay valor, alguien va a imponerme los valores que ellos quieren. Y lo que vivimos hoy
es porque tenemos que admitir como papá y mamá, en muchos casos, que hemos dejado de sembrar valores y principios. Y por eso nuestros hijos hoy no tienen adorno. Son hijos que la gente muchas veces los rechaza. La sociedad no se encajan en la sociedad porque papá no se encargó de instruir en su casa para que mamá pudiera dar dirección en la casa. En Proverbios 6, quiero leer el verso 20 otra vez, pero ahora quiero leerlo hasta el 23. Proverbios 6, 20. Lo pusimos ahorita, hace un ratito. Ahora quiero leerlo. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ahí hay dos preguntas. Papá, ¿qué estás instruyendo en casa? Mamá, ¿qué está enseñando? Sigue, hijo. Átalo siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Hijos, el mandamiento de papá, la instrucción de papá, siempre va a ser un adorno a tu cuello. Átalo en tu corazón. Esa enseñanza de mamá no la desprecie. Y voy a terminar. El verso 22 dice: te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despierte. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que instruyen. Voy a contarle una historia que leí. Había un señor criando sus hijos, su hijo, siempre le reclamaba que se levantara temprano, que no dejara las llaves abiertas, que cuando saliera de su habitación apagara la luz, y el que tenía aire, o el abanico, o el aire, que fuera respetuoso con el tiempo, que aprendiera a llegar a tiempo a los lugares. Y este muchacho se encontraba pesado, todo, que sacara la basura, la echara al zafacón, para cuando pasara el camión de la limpieza, no el de la basura, el de la limpieza. Por feíto y lo que lo veamos, ellos son los de la limpieza. Nosotros somos los que echamos la basura. Bueno, este muchacho siempre se encontraba y ya deseaba el día que él pudiera ya tener la edad suficiente, tener un trabajo y salir de su papá. Irse, mudarse solo. Por fin un día se le dio, repartió currículum. Un día lo llamaron de un lugar. Cuando llegó había mucha gente en ese lugar, porque también habían sido citados. El muchacho llegó puntual.
Y cuando vio en el jardín, en el área verde, la manguera abierta botando agua. Y él fue y cerró el grifo. Bien. Se acoló ahí de su papá y cerró el grifo. Llegó a un sitio donde donde la luz exterior estaba encendida todavía, buscó el interruptor y la apagó. En un lugar alguien dejó caer un vaso de esos desechables y él fue, lo recogió y lo echó al zafacón. Y así cada una de las cosas que su papá le había enseñado y él se molestaba, se dio con esas situaciones en ese lugar. Y pasaron y él veía que la gente salía con su folder debajo del brazo. No le dieron el trabajo. Cuando él llegó el momento de su entrevista, entonces le dije, él no le dejaron ni pasar el currículum. Y dije, no, el trabajo es suyo. Pero no, el trabajo es suyo. Usted llegó a tiempo. Vio la manguera echando agua en el área verde. Cerró el grifo. Y cada una de las cosas que él hizo lo estaban observando por una cámara. Y cada una de esas cosas había sido una prueba que habían puesto para elegir a la persona para darle el empleo. Y el joven obtuvo su empleo y una gran enseñanza. Todo esto que hizo, mi papá me obligó. Me enseñó a hacerlo. Era duro, yo refunfuñaba, como decimos aquí, me enojaba cuando él me lo decía, pero fue lo que me abrió la puerta a un empleo. Lo que tú le enseñas a tus hijos, lo que tú instruyes a tus hijos, es lo que le va a abrir la puerta o cerrar la puerta en el futuro. Padres, tomemos conciencia de qué le estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Qué estamos instruyendo en nuestras casas? Quizás algunos de ustedes, pastores, que yo tengo que vivir mi vida. Ya no es tu vida. Tú decidiste un día unirte a alguien, tener hijos y ya esa vida no es tuya. Ya tú tienes una responsabilidad de instruir, de dar buenas órdenes, de dar ejemplo de honestidad, de dar ejemplo en tu casa, de ser íntegro para que tus hijos se coloquen ese collar y cuando vayan a un lugar la gente diga qué persona íntegra, es honesto, qué persona diligente, es una persona, ese muchacho o ese joven o ese hombre, esa mujer que tú formaste. Es una persona de bien, es una persona correcta, es una persona instruida. Por eso el proverbista Salomón dice, instruye al niño en su carrera y después de viejo no se apartará de ellos. Papás, tenemos una gran responsabilidad en esta hora. No es tarde. Si en algún momento hemos dado algún ejemplo equívoco, tenemos el tiempo, el momento para ajustar, para enmendar y señalar a nuestros hijos el camino correcto. Nuestra sociedad necesita hoy hombres y mujeres de valor, de principio, hombres y mujeres valiosos, hombres y mujeres inteligentes, instruidos, formados. Y papá y mamá, nosotros tenemos esa gran responsabilidad.
Es que mi hijo es malcriado. ¿Quién lo crió? Vamos a aplicar los principios bíblicos. Los principios de la Biblia. Hoy para muchos esto es un discurso molesto. Pero la Biblia dijo, uno de los presidentes de Estados Unidos, ahorita le digo el nombre, creo, el primer presidente, George Washington creo que fue. Él dijo lo siguiente: la Biblia no se puede gobernar ni dirigir bien una sociedad sin Dios y sin la Biblia. Churchill dijo: la Biblia hace las mejor gente del mundo. El que siembra esta palabra en el corazón de sus hijos no se arrepentirá. Y va a comer buen fruto de sus hijos. Porque la Biblia te enseña a amar. La Biblia habla del amor, de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestros hijos. La Biblia habla de corregir a nuestros hijos para que no sean vergüenza, pero nos dice corrígelo en amor. Esta es la mejor fuente de instrucción, papá, para tú instruirlo. Pero ¿cómo yo enseño a un niño a tocar piano si no sé tocar piano? Para yo enseñar honestidad, instruir a un hijo con valores, con el valor de honestidad, tengo que ser honesto. Y a veces somos honestos con los de afuera, pero tengo que ser honesto con los de adentro, con mamá y con mis hijos. Hoy nuestra sociedad se está requiriendo de nosotros, papá. Yo no tengo que abundar mucho porque ustedes ven las noticias y saben lo que estamos viviendo hoy día, no en República Dominicana solo, en todo el mundo. Papá, asuma el reto de colocar un buen collar, un buen adorno en el cuello de sus hijos.